Hola, yo soy Pamela Flores y a continuación vamos a hablarles sobre el libro El precio de la desigualdad, el cual en primera instancia nos menciona una frase que nos llama mucho la atención al inicio del libro, la cual es: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Iniciando con esta frase nos hace pensar mucho más de lo que a lo mejor pensó el autor. ¿Qué es lo que esto lleva o conlleva o qué es lo que engloba esta frase? Y es que nos hace pensar en la importancia que tiene la sociedad en una economía, ¿no? Y cómo es que un 1% de nuestra población o de la sociedad es la que tiene lo que a lo mejor la mayoría podría necesitar. Iniciando con el libro, nos menciona en la primera parte, en el primer capítulo, nos comienza platicando cómo es la desigualdad en el país de Estados Unidos y cómo es que en realidad se va manejando la desigualdad, y todo esto a raíz de la gran recesión del 2008. Nos platica acerca de los factores que deriva y afecta en una sociedad, tanto ya sean cosas sanitarias, cosas económicas y de la vida de muchas de las personas que viven en ese país. Y es increíble leer cómo es que un país que se supone está en un desarrollo increíble se encuentre o se lea sobre los problemas que realmente tiene, ¿no? Es increíble cuánto la recesión económica afectó a ese país, y no a ese país, o sea, a la sociedad de ese país. Y es que, si no es mentira, es un país de que para muchos en México es un país en donde se piensa que puedes lograr tus sueños, y pues en realidad al leer este libro, al darnos cuenta que en realidad también hay muchos problemas y que tenemos una fachada de un país perfecto, pues en realidad no, que en realidad se vivió un momento y considero que aún sigue, pues que se está teniendo mucha desigualdad, ¿no? Como se mencionaba anteriormente, es increíble cómo la parte de arriba, los ricos cada vez se van haciendo más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y es increíble porque es una cosa que no solo se vive en Estados Unidos, sino también en México. Y es increíble cómo las crisis globales, como la recesión o la gran recesión, fue para causar muchos cambios, ¿no? Empezando por el empleo. Muchos empleos se perdieron. Obviamente hubo un aumento en las poblaciones pobres, y al aumentar todo esto, pues nos mencionaba los cambios que pues se fueron haciendo, ¿no? Que a lo mejor ellos pensaban que el sueño americano ya estaba muy cerca de sus vidas, y pues en realidad pues eso fue cambiando. Y eso es increíble porque pues en realidad a lo mejor si ya se habían hecho una casa y ya hipotecaron, nos mencionaba que esa hipoteca, en lugar de ser como algo bueno en sus vidas, se vuelve una carga, porque a lo largo de que va pasando esta recesión, estos cambios que vino a cambiar en el 2008 en este país, cómo es que aumenta sus gastos, y cómo es que en realidad va afectando cada vez en más factores la recesión económica, ¿no? Nos menciona que la recesión también puede afectar en la salud, pues ya que al no tener suficiente dinero para poder sostenerse o mantener sus gastos,
pues hace que se obtengan enfermedades las cuales no se puedan costear y no se obtengan los tratamientos necesarios, y esto hace que sea una bolita de nunca acabar y obviamente todo esto empeore. También mencionaba que se había hecho un estudio en el cual la mayoría de las veces en las que una familia se ponía estaba en bancarrota era que una enfermedad o un integrante de la familia tuviera una enfermedad bastante costosa, hacia que obviamente la familia quebrara y esto fuera una bolita de nunca acabar. En cambio, si nos vamos al lado de las personas ricas, pues cada vez se hacen más ricas porque tenían más oportunidades, porque a lo mejor en este caso las viviendas o las propiedades disminuían su precio y ellos se hacían cada vez más ricos. En fin, una bolita de nunca acabar. En el segundo caso nos mencionaba también cómo es que la desigualdad en realidad no es como que algo apareció. En el capítulo 2 más bien nos dice que esto apareció, no es como que la desigualdad haya aparecido así de la nada, sino que se creó. Y todo esto pues básicamente porque pues siempre hubo una desigualdad y todo viene de años anteriores. Desde nuestra historia se viene manejando una desigualdad increíble en la cual pues nunca se tiene un fin de la desigualdad, y no es un tema nuevo, es un tema que viene de la historia, de las conquistas, de siempre los grandes o los ricos apropiarse de las propiedades de los que están pobres o de los que menos tienen. Y desgraciadamente la desigualdad cada vez tiene menos fin, porque todo viene también de una mala administración política, por factores muy políticos, de que el gobierno, lo que hace el gobierno influye y también lo que no hace. Es increíble cómo nuestra historia o la historia de cada país puede involucrarse en factores económicos que actualmente solemos vivir, y es increíble que países como Estados Unidos sigan viviendo este tipo de cosas, que sigan teniendo este tipo de problemas, y que la desigualdad sea aún más evidente cada vez. Y es que no se tiene fin. Cada vez se ve más y más y más la desigualdad, en que los ricos sí se van haciendo más ricos y que los pobres se van haciendo más pobres. Y por ejemplo, si ponemos un problema actual, esta pandemia del COVID-19, está haciendo un cambio impresionante para muchas personas, y de igual manera está sucediendo. Las personas que son de bajos recursos, que se tienen menos y menos oportunidades, pues pierden sus empleos, y esta es una cadenita de nunca acabar. En el capítulo 3 nos mencionaba de los mercados, cómo es que los mercados influyen en la desigualdad, y es increíble, porque como mencionaba antes, los ricos, al ver que tienen más oportunidades de ganar y todo, los políticos, en lugar de ayudar a las personas de abajo, de apoyar a los de abajo, siempre apoyan a los de arriba, y desgraciadamente pues los que siempre tienen la soga en el cuello son los de abajo, los de los pobres, porque nunca se les tiene un apoyo, siempre se les tiene en lo mínimo. Mencionaba un ejemplo de una familia, de los gastos que podría tener teniendo un sueldo un poquito por arriba del mínimo, y es increíble ver los gastos que se van obteniendo, y cómo es que mencionaba una cantidad de $2.83
dólares para vivir en un año. ¡Wow! O sea, los gastos de la escuela, los gastos que puedan surgir, es increíble cómo es que pueden vivir con tan poco y los ricos teniendo mucho más sin poder aportar para que los pobres mejoren. Y es que también mencionaban un estudio que cada vez se veía más que desgraciadamente los jóvenes que estudiaban, que salieran universitarios, pero que fueran pobres o de padres pobres, pues aún así iban a seguir siendo pobres o tenían mínimas esperanzas de subir de nivel. Y es increíble porque también mencionaba que los jóvenes que fueran un poco estudiados, pero que fueran ricos, tenían más posibilidades de que les fuera mejor que los pobres que estudiaron, ¿no? Es increíble porque pues es una realidad. Y es que se observa que en realidad no se está teniendo una igualdad. Siempre se ha pensado que se tiene una igualdad para todos, en Estados Unidos igual, pero pues en realidad no, en realidad se está obteniendo más lo que se quiere aparentar, pero pues no, o sea, y cada vez la sociedad va a ir observando y analizando que esto es una realidad, que no se está teniendo cambios y que cada vez vamos de mal en peor, ¿no? A continuación, en los siguientes capítulos observaremos un poco más a detalle cómo es la desigualdad, cómo se va a ir desarrollando dentro de los mercados, cómo va a ir cambiando durante todo el libro la perspectiva que teníamos de a lo mejor un país que tuviera todas las oportunidades y pues en realidad nos estamos dando cuenta que no, que es un país vecino, que se viven exactamente las mismas cosas que se viven en nuestro país, y darnos cuenta cómo es que a continuación se va a ir viendo los cambios que se van teniendo y no cambios, y las propuestas que nos ponen para cambiar la desigualdad social. Hola, mi nombre es Michelle Sámano y yo te voy a hablar sobre un poco de la globalización. La globalización es algo que se ha como marcado mucho y es algo que está en tendencia, además de que pues fluye mucho en las fuerzas del mercado, tanto como en la disminución de los costos de transporte y las comunicaciones que pues haya fomentado dicho esto, ¿no? También nos explica que pues hay cambios, o sea, hay reglas como en el juego, que son muy importantes, ya que entre ellas está la eliminación de obstáculos para el flujo de capitales a través de fronteras, así como las barreras de comercio. Por ejemplo, la reducción de aranceles sobre las importaciones de bienes chinos, o en la actualidad como hoy se está viviendo entre México y Estados Unidos, todas estas barreras, todas estas exportaciones e importaciones que se están como colapsando. A continuación, también se nos presenta la liberación financiera, que explica qué es el capital, o sea, que el capital ya es como más que un derecho y va por encima, o sea, de los trabajadores, o sea, que si tú quieres afiliarte a un sindicato, a una negociación, gobierno, pues eres libre de hacer eso. Bueno, y también los dueños son parte o pueden tener el derecho, ya que se ha como extendido mucho la libertad, en el sentido de que si tú quieres salir de un país o si quieres hacer con tus respectivas como tus propiedades, o sea, tienes como ese derecho, además de que en la teoría económica pues es una producción mundial que deriva de la libre movilidad de la mano de obra y es muchísimo mayor, o sea, es más potencial que las demás o las anteriores. Hay otro punto importante en el cual me gustaría como hacer énfasis, que es algo que normalmente pues se vive y quiero pensar que en la mayoría de países son las oportunidades y en las que el gobierno está involucrado. No es lo mismo las oportunidades de Estados Unidos como lo menciona, y ya que tampoco todos tienen las mismas oportunidades, y ya sea por carreras, o sea, por estudios, o sea, universitarias, y en cambio las personas que no tienen esta oportunidad, las personas que tienen
no sé, o sea, que tienen un mejor como desempeño económico y las personas que no siempre como que hay esa igualdad, además de que también está incluida las tasas de desempleo, las tasas salariales, o sea, son muchísimas cuestiones en las que debería de mejorar, y es algo que nos explica el libro y cómo va como condicionando y las prioridades y pues cómo se basan, ¿no? O sea, para llegar a este punto. También, por último, menciona mucho sobre los efectos adversos de las remuneraciones, o sea, de los incentivos, que muchos economistas pues se percatan de esto, pero es algo que son riesgos, y menciona a un libro, o sea, una autora que explica esta parte de la longitud, ¿no? Sobre los incentivos, y también pues básicamente cómo es la estructura y los riesgos que un economista tiene que tomar o básicamente en la economía reflejado. A mí este punto me gustó mucho porque en lo personal es algo que me agrada, o sea, saber todo este tipo de los riesgos, cómo va la economía y todo esto, porque es algo que es muy muy fundamental para nuestro país, además de que como futuras personas tenemos que comprender día a día para darle un mejor emprendimiento. Democracia en peligro. La paradoja del voto y la desilusión del votante. La respuesta a esto es que nosotros hemos sido adoctrinados con el concepto de virtud ciudadana. ¿Y cuál es esa virtud? Esa virtud es tener la ventaja, el poder como ciudadano de escoger, de elegir, de saber quién queremos que esté representándonos como país, como estado, como municipio, que de cierta manera hay veces en que estamos seguros y por eso al hacer esa acción de votar es que nosotros ya estamos tomando esa decisión de que a futuro propuestas de esas personas que se postulan pues nos llevarán a algo bien a futuro, ¿no? Y es ahí donde lamentablemente en nuestro país se deriva la gran palabra desilusión, porque hay veces en que estas personas solo llegan a hablar y no hay un beneficio, ¿no? O sea, no se ve como el cambio a futuro que solieron prometer. Pero bueno, votar es nuestra responsabilidad. Imaginemos que algún individuo contempla la posibilidad de no querer ir a votar. O fácil, hay un rango de edad que a veces son entre los 18, 20, 21 años, que dicen, ¿para qué voy a votar? ¿No? O sea, no sé de qué se trate, no tengo ganas, qué flojera, y son una y otras frases que dicen, ¿no? Pero en realidad está mal porque entonces como ciudadanos no estamos de acuerdo, no estamos unidos como debería de ser. Y de eso se trata una democracia. Una democracia es que la mayoría de los ciudadanos esté completamente de acuerdo con eso. Y sobre todo que no dejemos el camino libre a personas que a veces se llegan a postular y sabemos perfectamente que pueden ser corruptos, que de verdad no van a dar el 100 a futuro para nosotros. Y eso está mal, porque estamos dejando ese camino libre. Y al dejar ese camino libre, pues quien sufre las consecuencias somos nosotros los ciudadanos, más no ellos. Por eso es muy importante que tomemos esa responsabilidad de votar, de ser muy, muy inteligentes con nuestra decisión, valorar. Y pues claro, no todo siempre va a ser color de rosa, va a haber altas y bajas, pero al menos vas a estar consciente de que tú tomaste esa decisión por ti mismo y porque de cierta manera crees o creíste en ese representante, en esa persona que se postula en el momento. Ese tipo de virtud ciudadana no debería de darse por descontada. Si arraiga la convicción de que el sistema político está amañado, que es injusto, los individuos se sentirán liberados de esas obligaciones que tiene esa virtud ciudadana.
La ironía es que los ricos que aspiran a manipular el sistema político para sus propios fines ven con buenos ojos ese resultado. Quienes acuden a votar son quienes consideran que el sistema político funciona o que por lo menos funciona para ellos. Así es que el sistema político funciona sistemáticamente a favor de los de arriba. Son ellos quienes, en su abrumadora mayoría, sienten que el impulso de dedicarse a la política e invertirle el sistema presta un mejor servicio a aquellos que hacen oír sus voces. En realidad, respecto a esto, siento que sí. La verdad, esto de la política es como un circo en el que nosotros como ciudadanos, al confiar y nos desilusionan, somos los payasos, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros votamos, de que nosotros dimos nuestra confianza al momento en que hacen propuestas, al momento en que nos platican, al momento en que nos dicen o nos quieren endulzar el oído, pues simplemente dices, ok, voy a confiar, tú das esa confianza. Pero en realidad son personas que a veces difícilmente buscan el bien para los demás, sino que buscan el bien para sí mismos. Y por eso es que hay veces que si sale un presidente o sale algún gobernador o un diputado, pues dicen, ¿sabes qué? Yo tengo a cierta persona, es familiar, pues obviamente buscan la manera de meterlo, porque entrando a ese mundo político, pues no van a querer salir porque saben que ahí está la zona de confort en la que dicen pero no hacen, ¿no? Y es difícil porque, pues, lo vuelvo a repetir, quienes sufren esas consecuencias somos nosotros como ciudadanos, porque al final ellos son los que hacen y deshacen y se pueden quedar con lo que quieran y pueden comprar lo que quieran con dinero que nos cuesta, porque al final de cuentas nosotros somos quienes les pagamos. ¿Y por qué les pagamos? Porque al votar son los que trabajan para nosotros, para representarnos, ¿no? Para que nos ayuden a crecer como ciudadanos, para que ayuden a crecer a nuestro país económicamente. Aquí hago mucho hincapié en lo que me llega a comentar mi maestro Eric, que el principal problema de la economía en México es el estudio. ¿Y por qué el estudio? Porque pues sí se nota que una persona que pues lleva esos conocimientos, esas bases, sabe qué hacer, conoce. Y no es como discriminar a veces a las personas ignorantes, o sea, no tiene nada de malo. Hay personas que tienen la posibilidad, hay personas que no, o hay personas que no les gusta y están en su debido derecho, pero esa es la base para que nuestro país sea bueno. Y también he notado mucho que todos los videos, los libros que hemos leído, que hemos redactado, que hemos resumido, están basados en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos. Y veo que están basados en eso porque a veces esos países son los que viven un poco mejor que nosotros, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tomar ese ejemplo para nosotros poder sobresalir. Pero vuelvo a lo mismo, si una persona no llega a tener esa posibilidad, esa habilidad, esas puertas abiertas para estudiar, pues es difícil. Es difícil, cada vez hay más personas que no se quieren superar por sí mismas. Y entonces es ahí cuando los presidentes lo ven no como un problema, sino como una oportunidad de decir e ilusionar a esas personas, porque esas personas no tienen ese conocimiento y es fácil que les prometan y les den cosas. ¿Por qué? Porque para ellos, si a nosotros que a veces llegamos a tener esas habilidades, esas oportunidades, nos cuesta una, a ellos les va a costar el doble o el triple, ¿no? Porque sí, la mayoría de nuestro país no se encuentra en gran estabilidad económica. Entonces es ahí cuando ellos, pues ahora sí, nos ven las caras de payaso, ¿no?
por el hecho de que pues es fácil hablar, es fácil comprar esa labia, pero al final de cuentas solo ven por ellos, ¿no? Que si se compran cosas, coches, o sea, es un circo, es circo, maroma y teatro, ¿no? Es algo muy, muy feo, es triste por el hecho de que en vez de que nos apoyemos como país, estamos viendo cada quien por su lado y pues no hacerlo crecer, porque lamentablemente tenemos como esas virtudes de tener petróleo, de tener naturaleza, no sé, o sea, son varias entradas económicas que podemos ejercer, pero simplemente se acaban o se las acaban o no las saben aprovechar o se les ocurre hacer plazas para ellos mismos. Ya creo que sé perfectamente, bueno, más bien creo que sabe perfectamente a quién me quiero referir, a nuestro anterior gobernador, Graco, que pues hizo su plaza, ¿no?, de foro. Pero pues bueno, ¿no? O sea, ¿qué se le puede hacer si ellos son las personas de arriba? Que la verdad también es una grosería, ¿no? Que abusan de su poder, porque a veces lo abusan para mal, o sea, no saben utilizarlo, es horrible, es triste nuevamente, y más que nada es feo que esas personas que sí tienen esas oportunidades, esos conocimientos, se burlen de los demás. Es una grosería. Pero bueno, para quienes disponen del dinero, gastarlo para condicionar el proceso político no es una cuestión de virtud cívica, es una inversión de lo que exigen y consiguen en realidad. Eso se le puede decir que pues ellos obtienen ya una rentabilidad. Es natural que acaben condicionando el proceso político en su propio beneficio, y eso a su vez aumenta la sensación de desilusión que entra con el resto del electorado y amplifica aún más el poder del dinero. Pues aquí todo se trata de ver quién tiene más, ¿no? O sea, si tú tienes, pues tú te friegas. O sea, si yo tengo, tú te friegas y a ver cómo la haces, ¿no? O sea, yo veo por mí y por mí una y otra vez. Y la verdad es muy, muy injusto, bastante injusto. Y es inevitable que los individuos discrepen en sus puntos de vista sobre lo que habría que hacer. Y esa es una de las razones por las cuales la acción colectiva resulta ser tan difícil. Porque son difíciles las veces en que se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, que no se llegan a sentir bien. Y pues bueno, es necesario que haya compromisos y que el compromiso debe basarse en confianza, pero difícilmente en este país es difícil dar la confianza, ¿no? Porque uno mismo como ciudadano, como persona, está viendo cómo está la situación, cómo está el ambiente, qué es lo que pueda pasar a futuro, ¿no? O sea, si en realidad eso es posible o no. Pero pues quienes se llegan a postular pues dicen cosas, ¿no?, incoherentes, cosas que sabemos perfectamente que no se pueden lograr. Y pues ahí no puedes dar la confianza. O sea, si tú sabes que no se va a poder y este cuate se aferra a decir, no, siempre sí se va a poder hacer esto, tal, pues obviamente no puedes brindar esa confianza. Y más porque vuelve a lo mismo, en tantos años no se ha visto como un progreso a beneficio de nosotros, ¿no? Y de eso se trata el mundo de la política. Lamentablemente es feo. Y sé porque yo tengo familiares que trabajan en ello. O sea, no son como de arriba, pero sé de qué se trata ese ambiente. Y he visto con mis propios ojos que sí, cada quien ve por sí mismo y cada quien ve por su interés, por que le llenen el saco, cuando en realidad les vale copete las demás personas.
Y la verdad no es algo justo. No es algo válido. Pero bueno, cada quien, porque hay personas que sí lo ven como bueno, como que ven nada más las buenas acciones pero no las malas, como lo que sí les gusta y lo que no. Y también eso es un ejemplo que pongo porque en mi familia, papá y mamá no pueden platicar sobre la política porque es un tema a tratar que lejos de hablarlo bien, pues terminan peleándose, ¿no? De que uno está a favor de tal, otro no, otro dice que es imposible, que son cosas absurdas. Y es un tema muy delicado, no delicado, sino que difícil de que coincida con los demás. Y pues bueno, para actuar colectivamente resulta más difícil si los intereses y las perspectivas de un grupo están alineados. Por lo menos en términos generales, si todo el mundo está, por así decirlo, en el mismo barco, pues es evidente que el 1% no está en el mismo barco que el resto de la gente, y es cuando ahí pues nos hundimos, ¿no? Nos hundimos, nos peleamos, no estamos de acuerdo. Entonces eso hay que trabajar mucho en ello, pero es difícil, o sea, si no tienes estudios se te hace fácil pensar que te pueden solucionar la vida cuando no va a ser así, y no te esfuerzas, no te esmeras, ¿no? Pero igual es como un circuito, o sea, si no estudias, no tienes esos conocimientos. Si no tienes esos conocimientos, no puedes tener como esa capacidad, esa habilidad de entender, de saber, ¿no? Pero pues mientras no estudias no consigues un trabajo estable en el cual pues después llegas a tener tu familia, y ¿qué haces? No puedes llegar a mantenerla bien, ¿no? Entonces el circuito empieza en que si no estudias, no trabajas, y si no trabajas, no puedes ser mejor persona, o sea, no puedes tener esos conocimientos bien. Y es ahí cuando se nota que el grave problema pues es el estudio, ¿no? Que es necesario, es algo importante, ¿no? O sea, más que nada para que nosotros no seamos la burla y no nos lleguen a desilusionar. Lamentablemente hemos visto que a lo largo de la historia las economías que han prosperado son aquellas donde la palabra de un hombre es su honor, donde un apretón de manos cierra un trato. Sin confianza, los acuerdos, por ejemplo los mercantiles, basados en el mutuo acuerdo de que los detalles complejos se resolverán más adelante, ya no son factibles. También sin confianza, cada participante de un acuerdo mira a su alrededor para ver cómo y cuándo le van a traicionar esa persona o esas personas con las que está tratando. Y para protegerse contratan ese tipo de resultados donde los individuos gastan energía y recursos en contratar un seguro, en elaborar planes de contingencia, en adoptar medidas que garanticen que en caso de que llegue a suceder las traiciones, las consecuencias no sean tan limitadas. Bueno, yo soy Cecia y les voy a hablar un poco ya acerca, cerrando el tema del libro que nos tocó leer como equipo. Personalmente pienso que fue un libro bastante bueno porque me pudo ayudar a mí a ver un poco más acerca de las causas de la desigualdad, como los sistemas de los impuestos, la política neoliberal, cómo es que otros países han creado incentivos pues que vienen siendo perversos en la economía, que pueden llegar a propiciar grandes inversores que estos pongan su capital en actividades que generan rentas, como los monopolios,
extracción de materias primas, especulación en los mercados financieros, etc. En vez de invertir en actividades que pues puedan distribuir la pobreza, como una inversión en manufactura, servicios, investigación y en tecnología. Pues para concluir también les puedo decir que pues es un libro en el que aprendes muchísimo acerca de el comercio y acerca de cómo muchos de los sistemas afectan a nuestra economía día con día. Y pues para resumir puedo decir que pues el libro puede argumentar de una forma muy buena el cómo podemos tener una sociedad un poco más justa y que podamos crecer todos con cambios igual y de poquito en poquito, pero que sean cambios certeros. Y que podamos cambiar un poco el paradigma del pensamiento económico. Y pues nada, o sea que hay como más esperanza para un mundo mejor económicamente, pero pues todo está básicamente en las desigualdades que vivimos el día a día. Y pues en el tema de la desigualdad, pues debemos de tener bases sólidas para poder rebatir la ola del pensamiento no liberal y pues abrir un poco más nuestras mentes acerca de para pensar en qué estamos contribuyendo para no crecer de una manera adecuada. Y pues como equipo podemos decir que aprendimos bastante en el nuevo libro que leímos y es muy bueno, la verdad. Si bien es un poco más largo de lo que estamos acostumbrados, pero pues creo que está bien que poco a poco vayamos aumentando nuestras capacidades para poder pues crecer en la educación y nuestra forma de pensar. Muchas gracias a todos por sintonizarnos aquí en Los Economistas, contadores intentando ser economistas. Gracias por escuchar este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo con cosas nuevas de la economía. Muchas gracias, hasta luego. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y pónganos en los comentarios qué les gustaría escuchar en este podcast.